Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hemos acudido a San José, nuestro Padre y Señor. Estamos en el 5º domingo de San José y algunas personas tienen la costumbre de meditar estos domingos los 7 dolores y gozos de San José. Hoy tocaría el 5º dolor. Nos lo cuenta Mateo. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y nos podemos imaginar pues el sobresalto de José al despertarse y recordar el sueño, el niño, ¿no? La terrible ansiedad, el miedo, que se reflejan en la rapidez con la que se puso en camino pues esa misma noche huyendo de los soldados de Herodes. Pero Dios estaba como ese niño, como lo estás con cada uno de nosotros, Señor, siempre protegiéndonos, dándonos vida. Y basta con que nosotros tengamos la misma delicadeza que José para seguir las indicaciones de Dios. Fíjate en José, ¿no? Un ángel en sueños, y él rápidamente se levanta, se va, como decía el Papa Benedicto XVI, qué sensibilidad en la oración, en la escucha, demuestra San José que tiene. Se lo pedimos también nosotros en este retiro, que nosotros tengamos esa misma sensibilidad para escuchar los emisarios de Dios, ya sean personas o ya sean cosas. A veces tenemos ángeles, personas que nos marcan el camino, con sus palabras, con sus ejemplos, a veces con la corrección fraterna o una indicación en la dirección espiritual, pero también tenemos pues la oración, donde otra persona con mayúscula, ¿verdad?, nos va dirigiendo el Espíritu Santo. Percibimos la voz de Dios, sus impulsos, un poco como en sueños, nunca clarísimamente, pero está esperando, o a veces sí, a veces quizás clarísimamente, pero habitualmente, ¿verdad?, está esperando también esa pronta respuesta nuestra. Y este retiro pues es un gran momento de oración, de modo que nos viene muy bien encomendarnos a San José. Qué distinto el sueño de José del sueño de los apóstoles en el Evangelio. Porque el sueño de José es un acunarse en ti, Señor, apoyarse en ti, dormirse en tus manos, con la mente y el corazón abiertos a tu gracia, a tus palabras. Es un sueño completamente de meterse en Dios, de zambullirse en Dios. Mientras que el sueño de los apóstoles pues era un sueño de huida, de abandonar a Dios, de dejarle solo, provocado por la tristeza. No querían sufrir tanto, nos dormimos para desconectarnos, para olvidarnos de todo esto, o para meternos en nuestras cosas, en nuestra tristeza, en nuestro temor, en ellos mismos. Y también nosotros podemos vivir de muy diverso modo la noche, según vivamos o no, esa costumbre del tiempo de la noche. O metidos en Dios, o metidos en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, en nuestras ocupaciones, en lo que tenemos que hacer, en cualquier otra cosa. Charles Peguy, que sabéis que he leído un libro suyo recientemente, llamaba a la noche la hija de Dios del manto de plata. Muy bellamente, ¿no? Y ponía estos versos en boca de Dios, como si fuera Dios el que los dice a los hombres. Tú, hija mía, la noche, mi hija del gran manto, mi hija del manto de plata, eres la única que a veces vence a ese rebelde,
El rebelde es el hombre que no se abandona en Dios, que no deja de intentar controlar, ¿no? Eres la única que a veces vence a ese rebelde y haces que se pliegue esa cerviz dura. Entonces es noche cuando llegas tú. Y lo que hiciste una vez, lo haces cada vez. Lo que hiciste un día, lo haces todos los días. Igual que caíste una tarde, así caes todas las tardes. Lo que hiciste por mi hijo hecho hombre, tú, la gran caritativa, lo haces por todos los hombres sus hermanos. Los entierras en el silencio y la sombra y en el saludable olvido de la mortal inquietud del día. Bueno, pues estas palabras, Señor, nos sirven para hacer un pequeño punto de examen de cómo va nuestra actitud receptiva, manifestada en el modo de vivir el tiempo de la noche. Podemos rezar con el Salmo 32 que tenemos hoy en las lecturas, ¿no? Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Así deberíamos acostarnos, con este sentimiento en nuestro corazón, con estas palabras y esta idea en nuestra cabeza. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y hoy estamos además en la segunda etapa de nuestra ascensión particular a Jerusalén para celebrar la Pascua con el Señor, de una manera litúrgica, pero cierta y real, completamente real. En la liturgia se actualizan, ¿verdad?, esos acontecimientos que tuvieron lugar hace 2000 años. Y eso es la Cuaresma, un viaje de la mano de nuestro Señor, de tu mano, Señor, que estás en el sagrario, que nos dices, como Yahvé dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Es decir, lo que nos dice el Señor en la Cuaresma es sal de tu comodidad y de tu saciedad, que te embotan, y ábrete a mí, a la maravilla que yo te voy a mostrar. El viaje será difícil, será duro, pero merece la pena. Eso es la Cuaresma. El Señor nos invita a tener una particular experiencia de ascesis, pero para encontrarnos con Él, para verle cara a cara, para ver un poco de su gloria, aunque sea pasando por esos momentos difíciles. Y así, si en el primer domingo de Cuaresma Jesús nos invitaba a ir con Él al desierto, ese lugar de silencio, donde no hay ruidos que impidan oír la voz del Espíritu Santo, no como aquí que tenemos el ruido ese que parecen ratas que corren por ahí, pero no lo son, será la calefacción o no sé qué es. Igual que Jesús, nos invitaba a ir al desierto para escuchar al Espíritu Santo, en el primer domingo, en este segundo domingo de Cuaresma, tú, Señor, nos invitas a subir contigo al monte, donde nos mostrarás un poco de tu gloria. Y lo haces para que no nos escandalicemos de la cruz, como una vacuna que nos prevenga, ¿no?, que nos haga sostener nuestra fe en esos momentos de cruz. Y claro, subir al monte siempre en la Sagrada Escritura es una imagen de entrar en oración, del esfuerzo que supone desligarse un poco de lo terreno y entrar en diálogo con Dios. Y por eso, como decía Benedicto XVI, la transfiguración es, sobre todo, un acontecimiento de oración. Y es verdad, pero es un acontecimiento de oración que apunta, que tiene como trasfondo la cruz. De fondo, el motivo a donde lleva es a la cruz. Fulton Sheen, en una vida de Cristo que tiene, muy bonita, escribió, al hablar de la transfiguración, estas palabras. 3 escenas importantes en la vida de nuestro Señor tuvieron efecto en las montañas. En una de ellas predicó las bienaventuranzas, la práctica de las cuales acarrearía la cruz de parte del mundo. Porque claro, quien vive las bienaventuranzas es perseguido por el mundo. En la segunda manifestó la gloria
que aguardaba detrás de la cruz, la transfiguración. Y en la tercera se ofreció a sí mismo a la muerte como preludio de su gloria y la de todos aquellos que habían de creer en su nombre. El monte de la cruz. Bueno, pues vamos a leer la escena de la transfiguración que tiene el Evangelio de hoy. Dice Mateo, que si no recuerdo mal es quien sí, en el domingo de hoy, en el domingo a quien corresponde, dice Mateo que en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Precisamente estos tres, Señor, los tomaste, pienso yo, porque necesitaban aprender la lección de la cruz, como nosotros, y rectificar su falsa concepción del Mesías. Pedro se había escandalizado vehementemente de ella. De ningún modo, Señor, eso no te puede pasar a ti. Y Santiago y Juan habían ambicionado un trono en el futuro del reino de los cielos. Señor, dile que estos hijos míos se sienten a uno a mi derecha, a uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Los tres necesitaban convertirse, cambiar, una metanoia. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. A un monte alto. No bajo, con esfuerzo, las ceses. Se transfiguró delante de ellos. Después de subir, la mística, salvo que Dios quiera lo contrario, que claro, puede hacer lo que quiera, siempre sigue a las ceses. Nadie entra, como era aquello que se contaba, ¿no?, de un profesor de universidad que era miembro del Consejo de Don Juan, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, y que era un especialista en mística castellana, pero también era un sibarita y un gran gourmet. Y entonces se decía en la universidad, un poco de broma, que Menganito era el único que había llegado a la mística sin pasar por la estética, ¿no? Porque, refiriéndose a esa conjunción de actividades. Pero sabemos que no es así. Subió con ellos aparte a un monte alto. Y entonces se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol. Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Dice aquí Fulton Sheen que se volvieron blancos como la luz, no por la luz que le daba de fuera, sino por la luz que salía de dentro de nuestro Señor Jesucristo. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Lucas, en su Evangelio, especifica que hablaban con Jesús de su muerte, que había de cumplirse en Jerusalén. Precisamente es el tema de la transfiguración, de esa oración. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Claro, es una forma de decir que Pedro siente un gozo tan grande que ya no quiere seguir viviendo su vida, que ya ha llegado al cenit, que ya se puede morir. Hagamos 3 tiendas, no nos vayamos a ningún otro sitio, olvidémonos de todo. Es algo parecido a lo de Simeón cuando te vio y te cogió en sus brazos. Señor, nun dimitis, ya puedes sacar a tu siervo en paz porque mis ojos han visto la luz de Israel. Shakespeare ponía estas palabras similares en boca de Otelo, ¿no?, después de un viaje peligroso que termina. Si ahora fuera preciso morir, sería este el momento más dichoso, porque temo que mi alma posee ahora un gozo tan absoluto que ninguna otra satisfacción como esta le reserva el ignorado signo. ¿No? Pues ya, venga. Y todavía, dice el Evangelio, estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y sabemos bien que cuando en el Antiguo Testamento Yahvé, y en el Nuevo, cuando Dios hace aparecer una nube, es para manifestar que existen límites que el hombre no debe trasponer. ¿No? La nube, la Shekinah, la presencia de Yahvé.
Una nube luminosa, sin embargo, a ellos los cubrió totalmente. Por eso no es extraño que se asustaran. Y además, una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Y nosotros, Señor, cada vez que escuchamos en la liturgia, en la Sagrada Escritura, en las voces de los necesitados, como nos decía el Papa León, ¿no?, en su mensaje para la Cuaresma, pues nosotros estamos cumpliendo ese mandato de Dios Padre. Y por eso también podemos pensar: ¿cómo te escucho yo, Señor? En esos tres campos que nos animaba el Papa en ese mensaje. La liturgia, como estos días de Cuaresma voy siguiendo bien pegado la liturgia, meditando los textos, convirtiéndolos en jaculatorias que repito durante el día, cuidando la presencia de Dios con esos textos. ¿Cómo te escucho en la Sagrada Escritura, que es la boca de Dios en este mundo? No solamente en esa norma que tenemos de la lectura del Evangelio, sino en general, en todo nuestro día. Tantas veces escuchamos la palabra de Dios. Y en los necesitados, que pueden estar en nuestra casa, o no, pueden estar en muchos otros sitios, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro movernos por la ciudad. Pues nosotros estamos cumpliendo ese mandato del Padre cuando escuchamos a Jesucristo presente bajo esas tres apariencias. Al oírlo, la voz de Dios, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Vendrían a su mente tantos recuerdos de personas del Antiguo Testamento que por acercarse demasiado a Yahvé caían fulminados. Jesús, o a Yahvé o a las cosas de Yahvé, ¿no? Jesús se acercó y tocándolos les dijo: levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es decir, que todo esto era para ellos, para robustecer su fe en previsión de la cruz. Y tan fuerte impresión hizo en sus almas que muchos años más tarde, o algunos años más tarde, Pedro lo recordará en su segunda carta, la segunda carta que escribió a los cristianos y conservamos. Allí dice Pedro que habíamos sido testigos oculares de su grandeza, porque él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y esta misma voz, transmitida desde el cielo, es la que nosotros oímos estando con él en la montaña sagrada. Bueno, pues todo esto, toda esta escena, Señor, ocurrió porque los apóstoles subieron contigo al monte, que no es, ya hemos dicho, no es cómodo ni fácil. Yo he tenido la suerte de subir al menos 3 o 4 veces al monte Tabor andando. Normalmente se sube en un taxi, pero hay también un camino que descubrimos uno de los años y es una horita. Se suda porque es un desnivel considerable. Además, con la lluvia se llena de un terreno arcilloso que te pone pringando. En fin, no es fácil, ¿no? No es fácil subir. Requiere un esfuerzo grande. Y nosotros, en esta Cuaresma, en esta subida al monte de la Cuaresma, pues hemos de hacer ese esfuerzo. Ascender, convertirnos, subir más cerca hacia el cielo, hacia ti, Señor. Purificarnos. Y tenemos una herramienta imprescindible que es el examen de conciencia. Un examen hecho con profundidad, con transparencia para reconocer nuestros pecados, con deseo de volver a los brazos del Padre, con espíritu de contrición y penitencia. Un examen que sirve para convertirse a diario. Un examen que sirve para ascender ese monte realmente. Y que en este retiro se nos propone también meditar un poco sobre él. Nuestro Padre nos decía: mira tu vida con detenimiento. Verás que estás lleno de errores que te hacen daño a ti y quizá también a los que están a tu lado.
Recuerda que no son menos importantes los microbios que las fieras. Tú cultivas esos errores, esas equivocaciones, como se cultivan los microbios en el laboratorio, con tu falta de humildad, con tu falta de oración, con tu falta de propio conocimiento. Y después, esos focos infectan el ambiente. Cazadnos las raposas pequeñas que asolan las viñas, leemos en la Sagrada Escritura, en el libro de los Cantares. Me da pena encontrar almas tartarinescas que quieren cazar leones por los pasillos de sus casas y abandonan la lucha por adquirir la perfección cristiana en la vida ordinaria, mientras distraen su imaginación con absurdos deseos de acciones grandemente heroicas que no tienen ni tendrán ocasión de realizar. Esas ensoñaciones, ¿no?, que muestran una falta de examen concreto, de atenerse a la realidad de nuestra vida. Me da mucha pena, dice nuestro Padre. Lo importante para poder hacer cosas grandes es matar las pequeñas raposas que se comen la viña del Señor, las pequeñas faltas de sinceridad, de amor, de sacrificio, etc. Pues Señor, concédenos la claridad en nuestra mirada, ¿no?, la luz en nuestra mirada para ver la vida, las cosas como son. Para ser capaz de, en esos momentos de examen, ya sea en el examen de la noche o en un rato de oración, darnos cuenta, ¿no?, de detectar las raposas de nuestra vida, lo que nos está haciendo daño, lo que nos está entibiando, alejando un poco de ti. Porque es el primer paso para acabar con las raposas, verlas. Juan Cotino, este hermano nuestro agregado que ya falleció, que fue director general de la policía, que puso en marcha un programa bastante novedoso de muy buenos resultados en la policía de movilidad y tal. Y entonces le llevaban a dar conferencias sobre ese modo de trabajar por objetivos y tal que había instaurado a otros sectores del funcionariado. Y en una ocasión, me lo contaba, estaba dando una charla o una conferencia a los abogados de Estado, que habían sido reunidos y él estaba, ¿no? Y una joven le hizo esta pregunta, ¿no? Una joven, nos la imaginamos, brillante abogada del Estado, ¿no? Le dice, oiga, ¿pero usted pretende evaluarnos? ¿No? A nosotros, que somos, ¿pretende evaluarnos? Y entonces Juan le dijo, sí, señorita, eso mismo, porque lo que no se evalúa, se devalúa. Y es una gran verdad, ¿no? Lo que no se evalúa, lo que no se mira con mimo, se juzga un poco a poco decae. La entropía del universo aumenta sin cesar, ¿no? El amor, todo. Y eso es el examen. Evaluarnos un poquito en la presencia de Dios y con la mirada de Dios, que es una mirada paterna, benevolente, pero muy exigente porque nos ama mucho. San Agustín, ese personaje tan apasionado, ¿no? Y a la vez con un deseo de Dios tan grande, ¿no? Son cosas que están muy relacionadas, ¿no? Pues en un sermón decía, aquel que no quiera temer, que indague en lo más íntimo de su ser. Ya era obispo cuando decía esto. Que no se contente con tocar la superficie, que descienda a sí mismo y alcance la más apartada esquina del corazón. Entonces, que lo examine con cuidado. Hay que mirar si alguna vena envenenada del derrochador amor del mundo sigue con pulso, ¿no? Qué imagen, latiendo, pum, pum, viva, ¿no? De ese amor al mundo derrochador, ¿no? O si no se mueve uno por ciertos deseos físicos y es atrapado por alguna ley de los sentidos. O si no se regocija con vanas jactancias. O se deprime alguna vez por alguna ansiedad huera, vana, ¿no? Tan solo entonces
se puede anunciar que se es puro y claro como el cristal, una vez que se ha escudriñado todo en los más hondos nichos del ser más íntimo. Bueno, estas palabras, Señor, son una llamada a la atención y al menos para mí también son, pues, unas palabras un tanto inquietantes. Porque no sé si soy capaz de hacer esto. Y por eso nosotros, pues cuando hacemos nuestro examen de conciencia, nos encomendamos al Espíritu Santo. Cuidamos la contrición, al menos. Señor, no sé si soy capaz de haber juzgado y discernido mi espíritu, pero al menos te pido perdón de esto y de todo esto que he visto, de todo lo que no veo, que será tanto. C.S. Lewis cuenta en el libro de su conversión, Cautivado por la alegría, hay una idea, más o menos dice, son otras palabras, pero dice que por primera vez en su vida se puso a hacer examen de conciencia con intención de convertirse y descubrió un zoológico. Porque hasta entonces se creía que era bueno, pero cuando ya guiado por el Espíritu Santo y estando en gracia, pues... Bueno, y este examen, cuando se hace de la mano de Jesús, con conciencia de estar frente al Padre, puede escocer, pero luego pues es fuente de paz. Es de la paz de estar en las manos de Dios, de haber puesto todas nuestras cosas en sus manos. Decía nuestro Padre, yo a mis años hago mal muchas cosas, queriendo agradar a Dios nuestro Señor, pero no me quedo con el corazón amargado. En esas circunstancias no debemos ponernos a analizar inmediatamente por qué habrá sido, qué pudimos hacer mejor. Deja que llegue la noche. La noche, la del manto de plata, la hija de Dios benevolente. Entonces, haz el examen sin meticulosidad, sin escrúpulo. Esto nos recomendaba nuestro Padre, ¿no? En esta meditación, el punto de mira. O sea, ya llegará la noche, haremos el examen, ya se nos olvidarán muchas cosas, pero no pasa nada. Nosotros vivimos mirando hacia adelante, vivimos con paz, confiados en el amor de Dios, en tu misericordia, Señor. Así es como vivimos el examen de conciencia. Un examen honesto, que hacemos lo más profundo posible, pero en ese libro, El misterio de los santos inocentes, y con eso terminamos, me llamó la atención porque Pewi dice exactamente la misma idea de nuestro Padre, ¿no? Pone en boca de Dios estas palabras. Pobre ser, se refiere al hombre. No me gusta, dice Dios, el hombre que no duerme, el que se quema en su cama de inquietud y de fiebre. Soy partidario, dice Dios, de que cada noche se haga un examen de conciencia. Es un buen ejercicio, pero bueno, no hay que torturarse hasta el punto de perder el sueño. A esa hora la jornada ya está hecha, y bien hecha. No hay que volver a hacerla. No hay que volver sobre ella, ¿no? Nuestro Padre, si vemos que no hemos hecho una norma, pedimos perdón y ya está, ¿no? Esos pecados que tanto pesar te producen, hijo mío, pues mira, es bien sencillo. Amigo mío, no haberlos cometido, cuando todavía podías no cometerlos. Ahora ya está hecho. Venga, duerme, mañana no lo volverás a hacer. Bueno, pues vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen y vamos a pedirle que nos ayude a ella que, claro, es un poco difícil pensar en la Virgen y el examen de conciencia, ¿no? Porque ella no tenía pecado. Entonces, su examen de conciencia era dar gracias a Dios, descubrir las cosas que el Espíritu Santo le había concedido en ese día. Vamos a pedirle también nosotros que nos conceda vivir con ese agradecimiento en nuestro examen de conciencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.